¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos al Objetivo una semana más. Estamos ya casi a la mitad del mes de mayo, un mes que va a estar marcado evidentemente por el Día de Canarias, como no puede ser de otra forma, y en Fuerteventura en concreto con el baile de Taifa. Pero mientras llega ese momento, que será al final del mes, siguen pasando cosas y se las vamos trayendo a esta mesa para debatirlas hoy con Peña Armas del Partido Popular. Bienvenida, Peña, buenas tardes. Buenas tardes. También nos acompaña David Vera de Coalición Canaria. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Pilar Rodríguez de Nueva Canarias, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y Rosa Fernández del Partido Socialista, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a los cuatro y vamos a empezar a hablar de temas, como digo, que hay mucho sobre la mesa de actualidad. Se está hablando mucho de las maniobras militares que hace unos días tenían lugar en las afueras o en los alrededores de Puerto del Rosario. Los vecinos de La Somada estaban asombrados, entre otras poblaciones. Bueno, pues tanto Coalición Canaria como buena parte de la oposición del Ayuntamiento de Puerto del Rosario han mostrado sus quejas sobre ello y han pedido, una vez más, que las maniobras se lleven a cabo en el lugar destinado para ellos, es decir, en el campo de tiro del municipio de Pájara o en los acuartelamientos, pero nunca en zonas de la calle o alrededor de las poblaciones habitadas, entre otras cosas, sobre todo, entiendo yo, por la imagen que damos. Pues, la semana pasada, a las 8 de la mañana, pasaba yo por la circunvalación hacia Puerto del Rosario y me asombraba ver dónde está el campo de cross, no sé cómo le llaman, el circuito de cross. Bueno, pues estaban descansando y la imagen que dan es tremenda. Ayer me encontraba otro convoy por carretera. Eso es inevitable, porque si van creo que venían de Tenerife, si vienen en barco y tienen que ir al campo de tira, pues es inevitable encontrarse por el camino. Pero, ¿qué imagen se llevan los que nos visitan? David, ustedes siempre han sido muy críticos. Creo que hay que aclararlo, o lo aclaras tú, no con el ejército, sino con esa forma de actuar fuera de las zonas delimitadas para ellos. Sí, estamos en una situación que hace más, pues hace 30 años, cuando se hacían esas maniobras sin ningún tipo de control y esa esa actuación militar en todo la isla de Fuerteventura sin tener ningún tipo de control. Hoy estamos en una situación, una isla que depende del turismo, una isla reserva, el 100% de la reserva de la biosfera, y que de alguna manera tenemos que mantener si queremos seguir viviendo del mayor motor económico que tenemos en la isla, que es el turismo. Por lo tanto, yo creo que estas maniobras quedan fuera de lugar, sobre todo en terreno fuera de ninguna zonificación militar. Tenemos ya no solo el campo de tiro de Pájara, tenemos el Matorral, la zona del campamento Valenzuela, tenemos en la montaña de la Muda, que pues hace menos de un año se amplió como zona de interés general para la defensa. Por lo tanto, la defensa tiene y los militares tienen muchas superficies y ya muchas zonas donde están ejerciendo sus actividades, y ya eso de ir a hacer actuaciones militares fuera de esas zonas, pues hombre, es una presión hacia la sociedad y una presión también a las posibles actividades que se pueden desarrollar en ella. Peña. Bueno, yo con respecto a las declaraciones que han sacado estos días varios dirigentes, tanto el secretario general de Coalición Canaria como compañeros de la oposición de Puerto Rosario, pues la verdad que a nosotros que no nos había llegado ninguna queja por parte de ningún vecino de las zonas que se nombran. Me extraña muchísimo que un ejército como es el RIL Soria 9 pues que estén haciendo maniobras fuera de lo que es el campo de tiro, como ya se comentaba aquí, y de las zonas acotadas para ello, cuando vemos que los militares es una de las primeras instituciones más valoradas por toda la sociedad. Llevamos 40 años viviendo el turismo en Fuerteventura y cada vez somos las islas que más crecemos en cuestión de turismo. Yo creo que el tema de los militares con la sociedad más obrera, creo que para nada afecta, y para nada creo yo que haya que buscar ese enfrentamiento, más allá que si están cometiendo alguna ilegalidad o no están cumpliendo con lo que tienen que cumplir, pues bueno, llamarles la atención porque es nuestro deber. Pero yo creo que aparte de esto, seguimos anclados en el pasado. Porque vemos al secretario general de Coalición Canaria decir siempre lo mismo. Llevo 30 años escuchándole lo mismo con el tema de los militares. Oye, y después son los primeros que van a sacarse la fotito allí con ellos y sacando y dándose golpes de pecho. Oye, yo creo que es compatible. Los militares que llevan toda la vida en Fuerteventura y hemos convivido con ellos, de hecho, muchos majoreros, familiares nuestros,
y muchos canarios son militares, oye, y están totalmente, vamos, integrados en la sociedad. Yo creo que para nada hay que alarmar ni hay que hacer sangre de ello. Yo, para terminar, sí quiero felicitar, porque este jueves hacen el 509 aniversario del RIL 9 Soria, entonces estaremos allí, ya veremos como dirigentes de los que hoy están quejándose de este tema, pues los veremos allí en primera fila, y que quiero nada más felicitarles por la labor que hacen. Y de hecho, prueba de ello tenemos que lo que ha sucedido en el Muelle Gran Tarajal, a quien ha acudido el Gobierno de Canarias, ha sido de todas maneras, creo que alarmada. Entonces, ustedes me corregirán, pero creo que no tiene que ver una cosa con la No, otra. De todas pero- maneras, David, doy la palabra, déjame que escuche el resto Sí, de sí, sí, la sí, mesa. sí. Rosa. Bueno, yo creo que sin sacar las cosas fuera de contexto, lo que está claro es que bueno, que el campo de tiro de Pájara, que es quizá es el gran punto de conexión, donde ya tenemos declaraciones institucionales no solo en el Ayuntamiento de Pájara, sino también en el Cabildo Insular de Fuerteventura, instando al Ministerio que quieren que el campo de tiro desaparezca del municipio de Pájara, pero amén de la voluntad política que yo creo que hay en la isla de Fuerteventura por el sentir de la población, al ser declarado por defensa interés para la defensa nacional, está muy complicado ahora mismo, sobre todo por la situación geográfica que tenemos, que eso se vaya a llevar a cabo. Otra cosa, pues bueno, yo no sé si las declaraciones que hacían de que se han hecho maniobras fuera de las zonas acotadas para ello, si es cierto o no es cierto. Lo lógico es que bueno, si ellos tienen sus zonas acotadas no tienen por qué salirse de ahí. Otra cosa es el movilizar toda esa infraestructura, llegar al campo de tiro Pájara, por las infraestructuras terrestres son las que tenemos, Sí, eso no queda otra. y la alarma que puede generar en la población, pues es evidente que va a estar ahí. Yo creo que quizás tampoco estaría de más, pues igual que cuando se hace un simulacro, se notifica a la población, oye, vamos a tener un simulacro para que la gente esté tranquila, pues nosotros hacer lo mismo a este nivel. Oye, vamos a estar de maniobras en la isla de Fuerteventura de tal fecha, y se comunica no solo a la población, sino a todos los centros turísticos y hoteleros, y si alguien pregunta, oye, dice, mira, hay maniobras, fuera de intentar, pues oye, ni sacar las cosas de contexto, el ejército está ahí, el Soria 9 está ahí, es verdad que si surge cualquier catástrofe, lo que sea, pues por supuesto, como las fuerzas que están ahí son los primeros que van a acudir y son profesionales, no lo vamos a poner en duda ni aquí vamos a quitarle la credibilidad ni un al de otro. Ahora que si aquí lo que estamos hablando es que bueno, si se han hecho las maniobras fuera del ámbito autorizado, pues ponerlo en conocimiento de la autoridad competente, y ellos serán los que decidirán si sí o si no. Me extrañaría, pero bueno, ahí está. Y si las quejas de los vecinos que dicen que han utilizado suelos que no están acotados y no están autorizados, pues bueno, seguir la denuncia correspondiente y ya está. Pero quiero decir que eso no puede obviar, pues bueno, el sentimiento que hay, sobre todo en la población de Pájara, que les gustaría, pues bueno, que no existiese el campo de tiro ahí, lo mismo que en otros sitios. Pero cuando tocamos con un tema de interés de la defensa nacional, sabemos que prevalece, claro. Y ahí el Ministerio hasta ahora no está ni siquiera dispuesto a escuchar a la población de Fuerteventura. Pilar, también Nueva Canarias, en este caso en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, se ha posicionado con este tema. Bien, yo creo que este es un asunto que debemos de despolitizarlo un poco. Hay que sacarlo un poco de la agenda política del día a día, y a lo mejor especialmente ahora que empieza ya un periodo convulso con respecto a lo que sería la precampaña electoral, porque es verdad, y las aspiraciones del pueblo de Fuerteventura y concretamente el municipio de Pájara siempre han estado encaminadas a que el campo de tiro de Pájara pues que no siga permaneciendo, que no seamos una zona donde se venga a hacer las prácticas militares. En ese sentido, pues todos hemos apoyado en alguna que otra ocasión pues iniciativas tendentes a que el gobierno de España, sea cual sea el que gobierne en un momento determinado, pues vaya buscando una alternativa para que en un momento determinado pues Fuerteventura no sea el que acoja eso. Pero a nadie se le esconde que estamos hablando de una zona considerada zona estratégica para la defensa nacional, y queramos o no queramos, nosotros podemos hacer la política que entendamos oportuna, y está bien y es respetable, pero de momento, mientras no haya una zona, nosotros vamos a tener que acoger eso, porque estamos hablando no del interés de nosotros, que no pasa porque las tengamos aquí, sino pasa porque se busque otra alternativa. Pero la alternativa pasa porque está por encima de nosotros, es el interés nacional, no es un interés insular nuestro solamente, entonces hay que contar con otros, ¿no? Ahora bien, yo sí entiendo que la gente esté molesta, que los representantes públicos pues hayan pedido aclaraciones, nuestra gente también lo han hecho en el propio ayuntamiento, porque otra cuestión aparte es
de que las zonas que están debidamente acotadas para hacer ese tipo de maniobra son las que hay que hacer y es las que se tienen que respetar, y de estar fuera, evidentemente que eso pues no es agradable, no es bueno y no está explicado de forma adecuada para saber por qué ha sido así, si es que ha sido. A mí no me consta, sé más que lo que nos ha llegado. Habría que hacer una pregunta directa al que corresponda, que en este caso sería el Ministerio, y ver por qué ha sido eso. Ahora bien, yo entiendo que el que seamos un destino turístico tampoco es incompatible con que nosotros tengamos ahí una zona estando delimitada, porque vamos a ver a cualquier país de Europa que vayamos, todos tienen sus zonas habilitadas para eso. Estamos hablando de Canarias, Canarias es España y España es Europa, y Europa, pues esto está en Europa. Yo no creo que eso sea un motivo y de hecho aquí el turismo viene sin ningún problema. Otra cuestión es un tema puntual que habría que contratarlo y relativizarlo en su justa medida, que a lo mejor es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entre otras cuestiones, porque los representantes públicos tenemos que hacerlo, tenemos que preguntar, tenemos que interesarnos. Yo lo veo bien, apoyo a la gente que lo ha hecho, los compañeros nuestros también aquí en eso han preguntado, pero yo creo que sin más acritud ni nada más, sino, bueno, que si hay un tema que hay que corregir, en este caso el salirse fuera de lo que son las zonas que están debidamente aprobadas para eso, pues habría que verlo y que se den las explicaciones oportunas. David. De nada se esconde que la Asamblea Majorera Coalición Canaria siempre se ha opuesto al desarrollo militar de la isla de Fuerteventura. Ya no solo estamos hablando de Canarias o Canarias estratégico dentro de esa defensa nacional, sino la isla de Fuerteventura y el aumento de las infraestructuras militares que se han desarrollado en los últimos años en Fuerteventura. Lo que no podemos ver son imágenes como la avenida marítima de Puerto Rosario, con tropas, con armas, donde la gente va a correr, va a hacer deporte, va a pasear, pues ver ese tránsito de esas personas que causa un rechazo directo a la población frente al aeropuerto, donde nos llegan todos esos turistas o cualquier que nos visita la isla de Fuerteventura, pues tanquetas y armamento militar frente del aeropuerto. Podemos hablar también en la zona sur, la asomada últimamente. Lo que se quiere es, Fuerteventura es una isla que tiene diferentes, han crecido las infraestructuras militares, ya no estamos hablando de la parte estratégica de lo que se hablaba, la guerra electrónica con el enlace de la montaña de la Muda, tampoco con el campamento donde está el campamento Valenzuela, también con la ampliación y que de hecho afecta hasta el trazado de la carretera que pasa por la zona. También estamos hablando de que el campo de tiro, una zona de la zona sur, una zona que prácticamente está a uso para maniobras de la OTAN o del norte de África que vienen a entrenar esas tropas a Fuerteventura. Yo creo que la presión militar que tenemos en la isla de Fuerteventura no es acorde al desarrollo turístico, al desarrollo que queremos para la isla. Y si es más, si ya no solo utilizan esa zona, sino que van fuera de esa zona, áreas no permitidas y que de alguna manera crean esa confrontación, claro que la población pues se queja y causa rechazo. Y es por lo tanto que ahí debemos actuar y de forma no solo socialmente, sino políticamente. Pero para dejarlo claro, la postura en este caso de Coalición Canaria, es una postura ¿en contra del ejército o en contra de lo que estás diciendo? No, lo que estamos hablando son de la utilización de las áreas militares. El ejército, estamos hablando que lleva en Fuerteventura pues desde hace más de 30 años, se está hablando de esas instalaciones militares y nosotros no tenemos nada en contra de lo que es el ejército, pero sí de las actuaciones militares y de las instalaciones que se están dando uso en ellas. ¿Quieren aportar algo más, Peña? Pilar. Bueno, que yo creo que en ese sentido yo creo que lo que corresponde, se tiene que actuar donde las zonas que están indicadas, las zonas que están agotadas y tal. Ahora, en esta cuestión creo que ha habido una cuestión excepcional que habría que preguntar. Bueno, no es tan excepcional, recordemos que no hace mucho ocurría en Puerto Laja, que ahí se formó un buen revuelo, los vecinos se asustaron incluso porque hacían las maniobras en la calle, el Cabildo se posicionó hace algunos años. Sí, pero quiero decirte que son puntuales, sí, no todos los días. O sea, puntuales que habría que pedir, claro, porque ellos tienen sus zonas acotadas y si hay una cuestión que se salga fuera de lo que es la normalidad dentro de las actuaciones que ellos tienen que hacer para su entrenamiento, porque no olvidamos que también se trata de eso, que tienen que estar preparados, pues eso yo creo que por lo menos las autoridades sí deberían de conocerlo y transmitirlo a la población para que no se creara ese revuelo y esa preocupación que se crea en momentos puntuales.
Hombre, yo escuchar aquí a David, que los vemos por la Avenida Marítima y poco menos que la gente se asusta, yo de verdad, David, No, pero creo que vivimos Peña, vivimos en la misma isla. Hay que recordar las notas de prensa que salieron. Yo soy de Puerto y Rosario el y para rechazo de nada la población de ese tránsito que hicieron los militares y no es nada conciliador, donde tú realmente vas con tus hijos o vas tú a caminar o a hacer deporte o a hacer lo que tú quieras, ver personas armadas en línea en plan de maniobra, como estaba diciendo ahora mismo lo de Puerto Laja. Yo creo que tenemos zonas militares más que suficientes. Se ha explotado esta isla militarmente mucho y por lo tanto pero para poder ir a esas zonas tienen que moverse, ¿no? ¿Cómo los mueven? No debemos permitir la militarización de la isla Fuerteventura más de lo que se está haciendo. Por lo tanto, yo creo que, de hecho, estamos hablando de Canarias por la paz, Fuerteventura por la paz, no más zonas militares. Pero si es que no es incompatible, creo yo. No, pero no es incompatible cuando estamos militarizando una isla. Estamos alarmando a la población sin necesidad. Solo por decirte, el caso concreto de la montaña de la Muda es un caso de zonas de sombra, el norte del norte de África, el norte de Sahel, ellos llaman la guerra electrónica que pone de origen a Canarias. Es decir, cuando exista cualquier conflicto bélico y donde mayor va a influir son esas zonas donde existen comunicaciones con comunicaciones militares, y es ahí donde yo creo que Canarias no tiene que ser un referente a tener unas muy buenas conexiones o comunicaciones militares, sino ser un atractivo turístico que es el que crea empleo, es el que crea economía para la isla. Yo vuelvo, repito, paseo por la avenida todos los días, me encuentro con militares, hago deporte con militares y para nada veo yo que haya ninguna alarma social, ni con mi familia, ni con mi hija que ve yo creo que es algo normal. Son ustedes los que están obsesionados y anclados al pasado con 30 años en donde sus discursos no cambian, y aquí ya lo decía Pilar, ustedes ahora mismo llegan las elecciones y ya ustedes están sacando pues el mismo tema que sacan todas las elecciones, el tema de los militares. Para mí creo que es una institución bastante formada, que nos saca de muchos apuros cada vez que los necesitamos. Y que haga lo que quiera. No que haga lo que quiera. Ellos tienen sus zonas donde hacen maniobras y por lo tanto eso no lo vas a cambiar ni tú, ni yo, ni nadie. Hay que respetarse. Cuando ellos tienen que salir del cuartel para poder ir a hacer las maniobras, evidentemente tienen que pasar por las carreteras de Rosario. No, yo creo que aquí vamos a ver, yo creo que el interés de la defensa nacional prevalece sobre todo, y eso es indiscutible. Ahí, a llevarlo a otros extremos, yo creo que yo no veo la isla militarizada, yo creo que eso también es exagerar. Otra cosa no podemos olvidar, y es verdad que tenemos un campo de tiro de pájara, tenemos el campamento Valenzuela, donde se vienen a hacer intervenciones, y no es algo puntual que suceda una sola vez al año, sino que va a suceder pues cada vez que lo consideren conveniente. Lo que sí que me parecería lógico es, primero, que se escuche si hay quejas de los vecinos, de los ciudadanos que viven en Fuerteventura, las autoridades competentes que trasladen y que aquí se dialogue con el Ministerio como se dialogará con cualquier otro ministerio. Creo que no, una cosa no quita la otra. Y otra cosa es que yo entiendo que se podía comunicar perfectamente a la población que de tal época a tal época va a haber unas maniobras militares, y la población es consciente de ello y no se genere esa alarma, porque si tú de repente no sabes nada y empiezas a ver aviones que sobrepasan, helicópteros, sí que se genera una alarma, nos gusta o no nos gusta. Entonces creo que no cuesta tanto y sin embargo no se hace, no cuesta nada. Otra cosa tampoco es generalizar y decir que se está militarizando la isla, que cada vez hay más inversiones. No, están acotadas, y es verdad que si hay una presión social, pues ellos también se lo pensarán. Lo que hay lo tenemos y veo muy difícil que lo logremos cambiar. Aún así, la presión que hay en Fuerteventura, que los ciudadanos no lo quieren, pero cada vez que topamos, como ellos dicen, un tema de interés para la defensa nacional, no es así que cuando se empezó en Fuerteventura a tomar los acuerdos plenarios, salió el Ministerio con el decreto y se acabó el debate. Ya no hay debate, claro. Bueno, pues vamos a cambiar de asunto, porque hemos conocido estos días un estudio que se llama Población especialmente vulnerable ante el empleo en España en el año 2018, del investigador Florentino Felgueroso, y deja datos tremendos. Nos dice ese estudio que más de la mitad de los canarios que trabajan, es decir, un total de 263.163, están en riesgo de pobreza laboral. La economía ha mejorado, el Producto Interior Bruto ha aumentado en Canarias, pero estas 263.000 personas cobran menos de 1.000 euros, es decir, trabajan, sin embargo están en riesgo de pobreza, y de esos 200 y pico mil, el 20% son titulados superiores, es decir, no estamos hablando de personas sin formación. Son los datos que vienen a corroborar un poco eso que tanto se habla, ¿no? Las cifras de empleo mejoran, hay más trabajo, pero ¿en qué situación? ¿Cuál es la calidad del trabajo que estamos teniendo? Y por supuesto, todo lo que conlleva el tener un sueldo por debajo de los 1.000 euros en un lugar en donde los alquileres
pues están rondando ya esa cantidad, y el que tiene la suerte hoy de tener una hipoteca paga menos que un alquiler, ¿no? Curiosamente, ¿quién iba a decir hace unos años que íbamos a utilizar este argumento? ¿Se puede vivir con menos de 1.000 euros, Rosa? Pues es evidente que muchas maravillas tienes que hacer para poder vivir con menos de 1.000 euros. Quiero decir, la verdad que yo estuve mirando el estudio, es impresionante, quiero decir, porque te quedas impactado con los datos que hay ahí, porque tú hablabas, a nivel de Canarias son 700 y pico mil, 5.000 personas, a nivel de España son 5,5 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, y en este caso estamos hablando de personas que trabajan pero con las condiciones laborales que tienen, quiero decir, son pobres, trabajan pero son pobres, y la cuestión está clara, quiero decir, pobreza laboral se llama, pero claro, ¿cómo no van a ser pobres si tenemos los contratos a tiempo parcial, los contratos temporales, los contratos fijos discontinuos y luego los salarios? Entonces hay una precarización total, quiero decir, ahora mismo, lo que tú dices, la gente lo que no le es difícil o hacer entender que esas cifras macroeconómicas han ido mejorando, que las tasas de paro ha ido disminuyendo y sin embargo la precariedad sigue. ¿Por qué, si ha mejorado la economía, por qué no se hacen más contratos fijos? ¿Por qué esa precariedad? ¿Por qué esa temporalidad? Y sobre todo a la hora de negociar los salarios, porque es verdad que hay algunos convenios colectivos que se mantienen, pero se ha permitido muy mucho lo que es la externalización. Entonces ahí es donde juegan las empresas estas del tercer sector, donde ahí hay una cantidad de devaluación salarial tremenda, que y lo practican todas. Podríamos poner, por ejemplo, las administraciones públicas. Cualquier servicio externalizado que tienen las administraciones públicas, ese servicio ya no tiene el convenio colectivo de aplicación, es el específico de esa empresa, y ahí veremos que las jornadas normalmente no son jornadas completas y los salarios son ínfimos. Por lo tanto, al final, entre todos hemos logrado una precariedad laboral que es muy difícil, quiero decir, porque incluso viviendo en Canarias, como tú decías, que es donde más o menos sí que se cumple en el sector de la hostelería el convenio colectivo, pero como tú ganando una media de 1.400 euros en la hostelería puedes mantener un alquiler de 900 o de 1.000 euros si lo encuentras. Entonces, claro, al final es familias que trabajan pero son pobres, porque es que es imposible vivir con ese sueldo. Y ya no digamos donde, como decíamos, si al inicio de la crisis un 1.000eurista estaba mal visto, ahora es un lujo 1.000eurista, porque es que ahora ahí estamos hablando de sueldos de 600 y de 700 euros y de 800 euros como algo normal, cuando no lo es. Pilar. Hombre, yo creo que esto habla mucho de cómo se ha ido empobreciendo este país, o sea, a partir de las reformas laborales, que no solo la del Partido Popular, repito, sino también la del Partido Socialista, que fue la primera reforma laboral, que creo fue del 2010, y a continuación la de 2013 y todas las que vinieron posteriormente. Todo eso yo creo que ha influido negativamente sobre el tema de lo que es el empobrecimiento que hoy tiene la población. Es verdad que aún creándose empleo, un poco más de empleo que lo que se creaba hace un año, la gente sigue siendo muy pobre. ¿Por qué? Porque están muy por debajo del coste de la vida. O sea, una persona que gana 700, 800 euros, evidentemente es pobre. O sea, hay un empobrecimiento, una precariedad laboral que le influye. El hecho de que, por ejemplo, hoy las administraciones públicas estén privatizando todos los servicios, y me alegro que Rosa haya reconocido que realmente el hecho de privatizar los servicios, eso empobrece. Mira, ahora mismo, sin ir más lejos, Tuineje, bajo el mando de Coalición Canaria y el Partido Socialista, donde ustedes tienen sus respectivos compañeros que gobiernan el Ayuntamiento de Tuineje, pues han hecho el mayor contrato de la historia, a lo mejor hasta incluso de Fuerteventura, donde se ha hecho un contrato para el tema de la limpieza de las 4 competencias que tiene el Ayuntamiento de Tuineje, por estar por debajo de los 20.000 habitantes, para privatizar lo que es la limpieza. Pues esta misma semana se ha presentado al personal, porque es lo único que van a conseguir es las propuestas que hacen después por detrás de la cortina al personal, pero es una precariedad. Los trabajadores, yo no creo que lleguen a 900 euros por la información que tengo. Eso a mí me parece que es darle de comer a uno en detrimento del resto. O sea, tú, si necesitas, porque además tenemos la competencia en limpieza, que son de las pocas que tenemos, en vez de eso justificar al ministerio, pues no puede decir no, porque el Partido Popular no nos deja. Oiga, el Partido Popular lo machaca cuando lo tenga que machacar, pero el Partido Popular, y esté el Partido Popular socialista, nosotros, el otro, el de la moto, cuando usted le justifica la necesidad de un asunto que usted tiene la competencia,
ellos te tienen que aprobar si te falta personal, que no era el caso, que no era el caso, otra cosa es la gestión que se haga. Por eso yo creo que está influyendo bastante en que la precariedad laboral, si te lo hacen, pues las administraciones públicas le dan el dinero a uno, y ese uno pues precariza el resto de eso y le paga pues lo que le da la gana. La empresa privada, yo no estoy en contra de las empresas privadas, quede claro, pero lo que sí estoy en contra es de los pocos puestos insumos que nosotros podemos tener con un sueldo normal, no lo tengamos. Ahora bien, esto también hay que recordar que no solamente hay una precariedad laboral con respecto a unos porque no tienen trabajo y el otro porque ganan muy poco, sino vamos a recordar también y a meter aquí también en este saco a los pensionistas, que sí que están también los pobres con una precariedad impresionante, con los sueldos que tienen que apenas les da para vivir. O sea, yo creo que esto, ahí estamos creando un problema en la sociedad española, que yo creo que Europa nos está viendo como los pobres de la familia, porque es que en realidad lo somos. Hay casas de familia, hay casas de familia media poca, ¿no? Hay gente con dinero, hay innumerables casas de familia, unas porque no tienen entradas ninguna, y los que tienen, mira lo que tienen. Pilar abre otra puerta, les escucho enseguida, que es la de las subcontratas, es decir, cuando las instituciones dan contratan un servicio, pero no controla que estas empresas mantengan el nivel razonable de sueldo. Hemos visto un caso clarísimo en las empresas de seguridad del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, que además, bueno, ni siquiera las tiene, bueno, pues las que eran de él, como quieran, en donde están en precarios esos trabajadores, por ejemplo, trabajando para muchas instituciones, cobrando del dinero público, ¿no? David. Sí, después de la reforma laboral, tras una situación de crisis, es verdad que ahora hablamos de crecimiento del empleo, no solo en Canarias, sino en ámbito nacional, el crecimiento económico, pero al final repercute directamente en la falta de ahorro de las familias en Canarias, es decir, la capacidad que tienen no solo de ahorrar, sino de poder llegar a final de mes con todos los gastos que ello supone. Es decir, está en una situación de precariedad laboral, precariedad en los ingresos, que poco a poco se tiene que ir cambiando si se quiere revertir en esa situación, y si se requiere que el día de mañana estas personas que hoy estén cotizando se les pueda facilitar una jubilación digna, cosa que a día de hoy lo único que estamos viendo es que cada 2 por 3 que si se va a la bolsa de la Seguridad Social para poder pagar las pensiones, si se va a la bolsa de Seguridad Social para intentar cubrir pues los déficits del Estado, y es ahí donde se cambia ese punto de inflexión con políticas integradoras, políticas sociales que son las que realmente tienen que influir en la creación de empleo, y un empleo de calidad, no un empleo, como hablamos, de 600, 800 euros que prácticamente con esos salarios no llegas a mantener una familia de 2 o 3 personas. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que esa reforma laboral se trabaje, se consensúe con todas las fuerzas políticas, y de alguna manera se marque un objetivo, que es de alguna manera mantener la garantía salarial y mantener la calidad de vida de todos aquellos que de alguna manera pues estamos pagando y estamos cotizando para tener un mayor bienestar de vida. Peña. Hombre, yo a compartir algún punto de vista de los que me han precedido en el uso de la palabra, es verdad que la reforma laboral creo que es una reforma laboral para todo el país, pero vemos como en ciertas comunidades autónomas, como ya se hacía mención a este informe, Canarias, pues nos vemos pues muy por debajo, ¿no? Creo que somos la tercera comunidad autónoma en donde mayor tasa de paro tenemos, y yo creo que ahí hay que también echarse la culpa. Oye, aquí es donde se ven 30 años de gobierno de Coalición Canaria incapaces de diversificar la economía. Solo vivimos del turismo. ¿Dónde están las industrias en Canarias? ¿Dónde está el comercio? ¿Dónde está el sector primario? Si es que no hay nada, vivimos del turismo. Para mí, el mayor error, creo que no hemos sabido, hemos sido incapaces de diversificar. Entonces, oye, en Madrid, de Madrid a Canarias, tenemos una media de salario de 600 euros. Algo está pasando. Entonces, oye, nos deberíamos de plantear, como bien decían aquí compañeros, ¿se puede vivir con 1.000 euros? Si es que los alquileres están a 600 euros. Quizás el tema del turismo puede tener la culpa. Es decir, está diciendo Peña, vivimos básicamente del turismo, se ha precarizado mucho el trabajo en el sector turístico. Un análisis y ver en qué estamos fallando.
y que hoy un sueldo de 1.000 euros no te da para vivir, es que no da. Y ya no hablemos de los pensionistas, como decía aquí la compañera, es que yo, por ejemplo, mis abuelos, que lo vivo de cerca, ganan 600 euros. ¿Y porque no pagan casa ni mantienen a nadie? Pero como muchas de esas familias que hoy en día están manteniendo a hijos y a nietos, es que no llegan. O sea, algo está fallando. Hay un aumento aparejado a esto, que es el aumento de la solicitud de préstamos. Hay muchísimos canarios que están pidiendo préstamos. Ya no estamos hablando de comprarse un coche ni una casa. Préstamos pues para comprar los libros de los hijos, para el día a día. Van tirando de préstamos rápidos, que eso además se convierte en una bola peligrosísima, porque cuando te das cuenta la tienes arriba y te aplasta como una cucaracha, con perdón de la expresión. O sea que al final lleva aparejada una serie de consecuencias que veremos en un futuro próximo. Bueno, yo puedo puntualizar lo que ha dicho Pilar, que no comparto lo que ha dicho Pilar, porque las administraciones públicas han externalizado porque no les ha quedado mal remedio en la mayoría de los casos. Es decir, porque la ley te prohíbe desde el año 2012 nuevas contrataciones. Entonces, hay servicios que tienes que al final te han obligado a externalizar y se está produciendo eso. ¿Cuál es el problema? Que quizás las administraciones públicas ya deberían haber aprendido de lo que han ido viendo y tienes que afinar muy mucho en los pliegos. Quiero decir, el problema está, desde luego no van a aplicar el convenio colectivo de aplicación de las administraciones públicas, sino el suyo propio. Claro. Ahí está el problema. Quiero decir, ¿qué convenios colectivos? Donde los hay, donde no ha permitido la reforma laboral, el efecto más pernicioso que ha tenido la última fue el permitir el descuelgue de los convenios colectivos y que no hay negociación colectiva. Entonces, ahí es donde se han visto los trabajadores en una situación precaria, donde tú no puedes negociar el sueldo con el empresario cuando ha mejorado su situación económica. La digo de la del empresario. Los datos están ahí, decían que el beneficio empresarial ha subido un 200% y sin embargo el coste laboral ha subido un 0,1%. Entonces, ese es el problema que está ahí. Quiero decir, ha mejorado la situación económica. ¿Por qué paralelamente no ha mejorado la situación económica de las familias? Y no lo ha hecho. Ha ido al contrario. Al aparecer nuevas empresas multiservicio, prestan un servicio y al final aquí quien se lleva el solomillo es la empresa. Su beneficio no se lo va a quitar nadie. Las instituciones no deberían de controlar un poco eso. Claro, pero lo tienen que hacer en los pliegos. Claro, quiero decir, claro. Tú bonifica a las empresas, es decir, no vaya solamente al coste económico. Claro, exige, ¿no? Exige a la empresa que sus trabajadores el que menos me cobre es el que yo contrato. Claro. No, que es lo que permite ahora la nueva ley de contratos que ha salido, te va a permitir eso. Es decir, yo no voy a adjudicar el contrato a la que solamente a la que mejor precio me oferte. No, voy a valorar otras cosas. Y hay que empezar a valorar eso. ¿Por qué? Porque si empezamos a analizar las empresas que prestan servicios en las administraciones, los salarios son esos. Claro. Es una precarización total. Entonces, pero hay que afinar mucho. Que decir, es una cuestión de ir adelantándote a la picaresca. Eso en lo que puedes hacer desde las administraciones públicas. Pero lo que tú comentabas, vamos a ver, yo creo que en el tema del turismo, es decir, no se ha producido una precarización. ¿Por qué? Porque en Canarias el sector turístico es potente. Claro. Al existir una buena negociación colectiva, tienen un buen convenio colectivo. ¿Qué pasa? Que aparejadamente te surgen otras cuestiones, como está surgiendo ahora. Es decir, has tenido un efecto colateral del alquiler vacacional que ha hecho que los alquileres suban el doble. Entonces, tú como con el mismo sueldo, ¿cómo te puedes permitir pagar el doble por el alquiler? Es imposible. Y luego otra cosa muy importante, es decir, desde la crisis que hemos visto, que los presupuestos generales del Estado, y eso es repercutir en las comunidades autónomas, en los cabildos y ayuntamientos, quiero decir, el dinero que va a lo que es el sistema de bienestar social ha ido disminuyendo, año tras año ha ido disminuyendo. Entonces, ¿eso qué repercute? Que las familias tengan que comprar los libros, se tengan que endeudar para comprar los libros para sus hijos, para cosas del funcionamiento diario. Entonces, esa es la gran diferencia. Por eso España está en estos índices. ¿Por qué? Porque cada vez el Estado menos para bienestar social, que eso beneficia a los que menos tienen cuando necesitan un Estado social y potente, y significa, yo puedo ir al médico, yo no tengo que pagar medicinas, me dan los libros, hubo una época en que teníamos los libros gratis, ahora me los tengo que comprar. Como una familia, aparte de todo lo que tenemos, se puede permitir cada vez que inicia el curso escolar pagar 200 euros como mínimo de libros de cada uno de sus hijos. Empieza a suma y sigue. Entonces, claro, meterte en los préstamos personales, eso es ahogarte, porque es que cuando tú miras los intereses que te piden por un préstamo personal son totalmente abusivos. Pero está habiendo un aumento importante. Pilar. Hombre, la verdad que doña Rosa es muy astuta. Por algo ha llegado donde he llegado, yo nunca he podido llegar tan lejos. Pero sinceramente le digo a usted una cosa, a usted que le ha tocado el tema de tu INEGE, porque usted en su primera intervención aclaró bastante bien. Rita, yo no hablé de Pilar, mira, cuidado porque tú seguías. Pilar, yo no hablé de tu INEGE, yo hablé de todas las administraciones y yo saqué el tema de las externalizaciones, porque es una verdad. Evidentemente, cuando hablamos de todas las administraciones, pero además tenemos una referencia clara en este momento
momento podemos poner un ejemplo. Yo he puesto el ejemplo de Tuineje. Ustedes dos o digan algo aquí o calles para siempre, porque realmente usted ha dicho, vamos a ver lo que dice el de Coalición Canaria. Que las externalizaciones están ahí no, lo y, digo, y no tiene nada que ver ni con el PSOE ni con Coalición Canaria. No, vamos a ver, estábamos hablando de que cuando se hace la subcontrata, eso lo que hace es que también repercute en la precariedad laboral, porque evidentemente el empresario no me va a pagar a mí un sueldo para que yo gane y él pierda, no, ellos van a ganar, eso es evidente y es normal. Y eso también contribuye a la precariedad en la laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque esos trabajadores después ganan mucho menos que si lo hicieran en una administración pública. Una administración pública, pero porque han ofertado el contrato a la baja, que han ofertado mucho menos que lo que cuesta el servicio. Yo no digo que las administraciones públicas tengan que ser oficinas de empleo, porque tampoco yo no lo considero así, pero sí es verdad que las administraciones que tienen unas determinadas competencias directas deben de asumirlas directamente. Otra cuestión es cuando no es directa, bueno, que tú no te lo puedes permitir, bueno, pues tú sacas eso a concurso porque tú no tienes capacidad para eso, entonces tienes que sacarlo. Pero no son las condiciones. Pero en este caso, déjame terminar, por favor. Y en este caso, pues lo que se ha hecho es una administración que podía asumirlo, porque me va a decir, no, es que el gobierno de España no deja. ¿Dónde está el informe que dice que no te deja? No hay ninguno, ¿verdad? Porque claro, es mucho más fácil decir, nuevas contrataciones, si tu persona se te ha jubilado y no puedes sustituirlo. A ver, no me gustaría centrar esto en el tema de Tuineje. Eso no es así en su justa medida. Yo lo desconozco. Vamos a ver. Hay muchos matices. ¿Qué es lo que estaban comentando aquí las compañeras? Cuando se externaliza algún servicio, como yo que lo he vivido en Puerto Rosario, y disculpe que le diga aquí, Rosa, gobiernan ustedes con Coalición Canaria, pero bueno, todas las administraciones lo han hecho, no solamente Puerto Rosario. Oye, ahí debemos hilar fino y exigirle a las empresas, oye, unas condiciones laborales en condiciones. Ahí es donde el político es el que tiene que arrimar el hombro, que no podemos externalizar a libre y albedrío, como decimos, y bueno, y aquí ahora son las consecuencias. De hecho, con el tema, ya que hacías mención a la nueva ley de contratos, estoy muy contenta con la nueva ley de contratos, porque ahora es donde realmente vamos a ver muchas cosas de las que han pasado para atrás, que aquí se ha sacado a concurso y se han dado muchos servicios a muchas empresas, que realmente después nos vemos con los problemas que nos vemos. David. Solo la modificación en las reformas laborales y también en la reforma en las administraciones públicas, la contratación, a través de un decreto se impuso la no contratación de más personal dentro de la administración y una limitación, un 10% a aquellas jubilaciones. Es verdad que estamos era una época que en aquel momento de transición, de crisis económica, la cual hay datos que justifican de que existe un crecimiento económico, pero es que a día de hoy tenemos unas administraciones desmanteladas completamente, a falta de personal. Tenemos unas administraciones que ahora, cuando tras el 9 de marzo se aprueba la nueva ley de contrato en la administración pública, estamos hablando de que no hay personal suficiente o capaz para gestionar esos pliegos y esos procedimientos de contratación. Es decir, tenemos una administración que no hemos sido capaces o que no ha sido capaz a través del Estado de organizar o de dirigir la capacidad de contratación y de renovación de la plantilla, porque las administraciones tanto locales, insulares y gobierno de Canarias necesitan del personal para administrar y para poder gestionar las actuaciones al ciudadano, y no se han dado, y hasta a día de hoy no se ha podido contratar. Con la limitación del 10% de las jubilaciones. Es una merma donde a lo mejor te permitían sacar una plaza o 2 plazas al año sin tener la consecuencia de que tienes una gestión diaria con el ciudadano, y no era capaz la administración de poder mantenerse. Con la nueva ley de contrato, es verdad, la nueva ley de contrato de alguna manera consolida la contratación en la calle, consolida los precios finales, consolida el objetivo y finalidad de esas posibles encomiendas o contrataciones, pero claro que nos falta personal para poder gestionar, nos falta personal para poder agilizar esa contratación, y se nos va en el tiempo. Yo no digo que, y eso habría que ver el pliego de condiciones de lo que pasa en Tuineje como lo que pasa en Puerto Rosario, pero todo lo que se va a subcontratar o externalizar viene un pliego de condiciones, que es ahí donde debemos de alguna manera consolidar y marcar qué es lo que se quiere en la administración, qué servicio tiene que prestar al ciudadano y qué repercute económicamente. Vamos a cambiar de asunto, porque también es verdad que ahora somos más, cada vez somos más para el mismo trabajo. Y un ejemplo de ello son los datos que publicaba este fin de semana el Canarias 7, el periódico Canarias 7, sobre el aumento de la población italiana en concreto, que llama muchísimo la atención cómo ha crecido, pero de forma exponencial. Fíjense, en el año 98 residían en Canarias 2.214 italianos.
Hoy hay 45.405 italianos, es decir, 43.000 italianos más en solo 20 años. Pero es que los últimos 10 se ha duplicado, había 24, pasaba a 45, o sea, prácticamente el doble. En esas cifras que tengo aquí, por cierto, en la tablet, vemos cómo lidera este aumento Fuerteventura, donde hay casi 7.000 de los 45.000, comparándolo con la población que tiene la isla, ¿no? Tenemos 110.000 habitantes y 45.000, ahí lo están viendo, les voy a abrir, eso es el mapa de Canarias 7, les abro un poquito el de Fuerteventura, como digo, 6.934 habitantes, y en La Oliva, la gran mayoría, 4.125, son cifras tremendas. ¿Cuántos habitantes tiene La Oliva, Rosa? Yo creo que tienen que estar rondando los 30.000 habitantes. Los 30.000, o sea que 4.000 de esos 30.000, ahí lo tienen, son italianos. Casi 1.000 en Puerto, casi 1.000 en Antigua, que son muchos para la población que en Antigua, y 600 en Pájara. Pero insisto, 7.000, prácticamente hay 900 personas italianos más aquí que en Gran Canaria, que es una isla que tiene 1 millón de habitantes. O sea que fíjense la comparativa. A ver, es verdad que este informe se publica por lo llamativo de las cifras, o sea, el aumento es espectacular. No quiere decir nada malo, ¿no? Porque parece que estamos comentando aquí que cosa más tremenda, cuántos italianos. Son muchos italianos, ¿verdad? 6.934 censados ahora mismo, y la mayoría viene buscando el trabajo. Tenemos que alarmarnos por estas cifras, porque lo hemos hablado muchas veces. ¿Por qué no vas al paro si hay más trabajo en Fuerteventura? Porque hay más gente apuntada en las listas. Mirad, hay que asustarse, porque en tu INEGE, según esto, no hay ningún italiano. Es que nosotros no nos quieren los pero italianos. Pero si hay pizzerías y de todo. Tenemos de las pizzerías, tenemos un pues no están inscritos en unos INEGE, atractivos estupendos y maravillosos que también podían venir, como no. Sinceramente, a mí eso no me preocupa. Yo creo que ellos están, además, yo conozco mucha gente, y aunque no dice ahí ninguno, te voy a decir ahora que sí hay. Pero estarán censadas en otro sitio. Estarán censadas en otro sitio, pero bueno, yo creo que no, porque además están casados hasta con yo chicos creo que de igual allí la población era tan poca que no le han sacado los datos. Estaban casados hasta, incluso hay gente con chicos de allí del municipio y todo. Sinceramente, a mí no me preocupa. Yo creo que bueno, ellos les ha gustado Fuerteventura, igual que gente de Fuerteventura. ¿Cuántos más obreros pueden haber también en Italia? Hombre, ya sabemos que son muchos. 45.000 no. Hombre, aquí se ve que bueno, que ellos como que se han acogido muy bien en el municipio de La Oliva. No he visto nunca que haya habido ningún problema con los italianos. Son gente de nuestra comunidad europea, igual que si nosotros vamos a cualquier país de Europa, que son muchos más a buscar trabajo. Pues eso es así, y si no son italianos serán, sí, exactamente, es que si no son italianos pues serán franceses o serán portugueses, pero la realidad está en que estamos en Europa, donde las fronteras están abiertas. Ahora se nos cerrarán un poco más con el Brexit en Inglaterra, pero yo lo veo que como que es normal, y además yo creo que son gente que incluso no han dado muchos problemas. Y yo creo que ahí en tu INEGE no salen, no sé por qué. Porque son 5 y no lo pusieron, ¿no? Me consta que hay gente italiana viviendo, sí, y además muy integrados en... Yo creo que dice un poco Rosa que van por arriba de los 100, generalmente buscas en todos los municipios, seguro que en Gran Canaria tiene que haber. Pero fíjese, en Las Palmas de Gran Canaria, la capital, que vive medio millón de personas, hay 2.900 italianos. Y en La Oliva, Rosa, 4.125. Es verdad que han generado mucha economía, montan mucho negocio. Es decir, en la Oliva, es decir, ya hay unos años que se venía a venir, es decir, no es nuevo, es decir, pero hace unos años ya se veía venir el incremento. Ahora ha sido espectacular, porque es que ahora mismo, nosotros siempre hemos tenido una población sobre todo de alemanes, es decir, alemanes, ingleses, incluso marroquíes, y ahora mismo los duplican a todos, los duplican a todos. Entonces el crecimiento ha sido exponencial. El problema que está, yo creo que, como decían, ahí en la Oliva conocemos que hay familias que vinieron hace muchísimos años, que vinieron toda la familia, que tiene sus negocios y que están consolidados y que ya de muchísimo tiempo, y luego ha llegado esta ola nueva de gente que viene buscando trabajo, que quizás no son tantos los que se han montado su negocio, sino que trabajan, pero ellos mismos generan, su propia economía. Lo vemos con pizzerías, con cafeterías, con heladerías, ¿vale? Y es ese otro nuevo movimiento. Pero hombre, indiscutiblemente pues ha creado, tú vas a Realejo y te sientas en una cafetería y hablan italiano, vas por la calle, escuchas hablar italiano, vayas donde vayas, quiere decir, es una cosa tal, hombre, quiere decir, yo no creo que deba generar problemas de convivencia en absoluto.
¿vale? Pero no deja de ser, pues bueno, una población muy importante, quiere decir, dentro de lo que es la estructura social, un núcleo de 4.000 y pico italianos, lo que es un municipio de 30.000 es significativo. Hay quien dice que el próximo alcalde o alcaldesa de Vigo podría ser italiano. Eso lo había escuchado yo también. Hombre, si los 4.000 votan, con 4.000 votos se consigue un Eso había poquito escuchado de yo. concejales. El problema es que son 4.000, pero las edades, claro, encima es gente joven, quiere decir, es gente Sí, joven, gente muy joven. por lo tanto no todos votarán y no hay que solicitar el voto, hombre, pero bueno, que no dejan de ser una población y un dato significativo, quiere decir, no para... Un nicho de votos. Esto es lo que tiene ser ciudadano de la Unión Europea, vamos, Ciudadano del mundo. todos nos vamos moviendo y yo creo que bueno, lo que pasa que sí es verdad que yo creo que nosotros cuando vamos a, por ejemplo, vamos a Italia, primero tienes que empadronarte, tienes que pasar un tiempo para que ellos después, entonces, y aquí no sé yo si esos controles se están siguiendo, entonces, por lo visto dice que los que están llegando con dinero a comprar directamente, no... ¿Sabes? Gente que, por ejemplo, en Fuerteventura, que para poder comprar algo necesitas un préstamo, vas al banco, te ponen 20.000 pegas, además tienes que tener 20.000 euros guardados para lo que son los gastos de notario y demás, y ellos están llegando con dinero y comprando bastante. Entonces, yo, verdad que con respecto a este tema hablé con el director insular de la delegación de gobierno un poco por saber qué era lo que un poco se estaba haciendo y demás, y es verdad que él me dijo que tenía pendiente una cita con el cónsul de Italia un poco para valorar y Va a decirle hablar, que tranquilo, venga. y hablar y ver, Piano. ver de qué manera, porque oye, también hay que tener, yo creo que un control de la gente que cruza nuestra frontera, al igual que nosotros cuando nos movemos por ahí y nos problema es hacemos que bien. ellos no necesitan fronteras, son No, ciudadanos de la no, Unión Europea. no, Yo creo no, que no. en lo que es el padronaje se empadronan, sobre No, todo. estos son datos empadronados. Sí, Es decir, el que viene... que tu ING tiene, el lo que que pasa es viene a la que isla no siempre- Pero Claro, nosotros claro. movemos a todo el mundo, nosotros no tenemos Bueno, Pero es un buen Claro. control porque como te lo Entonces, sirve yo para creo tener médico, para viajar Sí, sobre sí, todo, sí. Sí, el sí, empadronamiento empadronados sí que sí vienen están. y se empadronan, por lo tanto De acuerdo, sabes presidente. sabes Pero quién viene y quién no viene. Precisamente yo esta mañana aparcaba mi coche para ir al ayuntamiento y un italiano señora, digo, sí, buenos días, recaudación es aquí, digo, sí, digo, pero ahora a las 9, o sea, ya venía para buscar el Es que hay permiso de casi, en circulación. Puerto hay casi 1.000 italianos, Claro, se sabe. entonces, En declaraciones del alcalde del Ayuntamiento de La Oliva, en boca del cónsul de Italia, se decía eso, que era un proceso cíclico, de que había una demanda de Fuerteventura, bajos costes en vivir, y de Claro. alguna manera había una falsa convocatoria de posibilidad de trabajo en Fuerteventura. A ver, algo está Eso al final se irá un poco Regulando. Sí, viendo regulando y que buscando- la realidad no es esa, que vienen y también tienen dificultades Claro. para conseguir Tan- trabajo. Sobre todo en yo creo que van a Corralejo, ser aquí poblaciones fluctuantes. Yo estuve dando clases en el Instituto de Corralejo y niños de secundaria que apenas hablaban español estaban allí y estaban 3, 4 meses, Claro. luego ya no los Después volvías, ya no los volvías a ver porque eran poblaciones que estaban en Sí, búsqueda sí. de ese No, negocio, esa en actividad Corralejo económica. hay- pues, hoy estoy aquí, sí. mañana. En Corralejo es una colonia importante asentada Asentada ya que de lo muchos ve, años. ¿no? Luis Sí, Rodríguez, sí. incluso gente que lleva, No, hay gente que son de muy conocidas, muy muchísimos activas años. en los movimientos sociales, vecinales, Sí, incluso, sí, o sea sí, que hay casos, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a cambiar de asunto porque se nos está echando el tiempo arriba. Ayer terminaba la 31 edición de la Feria Insular de Artesanía, un nuevo éxito del colectivo Mafasca, del Ayuntamiento de Antigua, del Cabildo, que también colabora, organizativa y de asistencia, porque hay que ver la cantidad de gente, todavía no tenemos cifras, pero seguro que más de 20.000 personas que se acercaron durante los 3 días oficiales de la feria, viernes, sábado y domingo. Aunque el día de la inauguración me llamó la atención por la tarde, había muchos extranjeros ya comprando incluso, veíamos políticos por un lado y extranjeros con su bolsita de la feria por otro, ¿no? No sé si fueron a la feria y qué balance podemos hacer de Sí, la feria para mí fue con la familia, estuve ahí el domingo y lo más que manifestaban, oye, felicitar tanto al colectivo Mafasca como al Ayuntamiento de Antigua, el Cabildo de Fuerteventura por la feria y la buena organización, pero lo más que hablaban los comerciantes y los productores, sobre todo, la parte del fondo estaban, es que habían vendido como nunca. Habían vendido mucho más que la anterior edición de la feria. No sé si es porque había más afluencia de público. O que sí. FEAG. Claro, yo creo que también Pero de alguna manera sí, pues esos días de la feria les fue bastante provechoso a la hora de toda la venta, la producción local. Pues Por lo tanto, yo creo que la fue un mejor éxito. noticia para ellos, claro. Peña. Pues al igual que David, la verdad que yo creo que esta feria ha sido un éxito
para todos los artesanos de Canarias, pero la verdad que sí, alguna quejita del tema de los aparcamientos, que es verdad que mucha gente dijo el tema de los aparcamientos, que... Esa excusa, pero bueno, yo fui guagua, aparqué en Antigua, muy fácil, cogí una guagua maravillosa, pero bueno, con aire acondicionado y todo. Eso es una anécdota para lo que fue realmente, porque es verdad que, como ya decía David, los artesanos muy contentos, fue un gran éxito, y felicitarlos pues, a todos los que han hecho posible esta feria, pero sí, por otro lado, estos artesanos no viven solamente de una feria de 3 días o 4 días, entonces tenemos que plantearnos de qué viven el resto del año, intentar buscar alguna manera. Nuestro presidente estuvo aquí el sábado y a Sierra Antona y a visitar con nosotros la feria, y de hecho le propusimos que hiciera una propuesta en el Parlamento de Canarias para que se declarara una feria de interés pues regional, ya que de hecho eso conllevaría dinero para que los artesanos, porque oye, como dicen los artesanos, es que todos los sectores tienen subvenciones, pero es que nosotros no tenemos nada. Entonces yo creo que sería una buena propuesta intentar ayudarles, ¿sabes? Porque... David, no se habla del tema este de hacer regional, es que es una feria que tiene... El jueves tuve yo personas de Gran Canaria que vinieron a trabajar a la feria y se quedaron asombrados. Claro, dice una feria de artesanía y te crees que son 4 puestos allí. Luego la calidad, claro. Pues, ojo, sí. la artesanía tradicional, pero está viendo mucha artesanía moderna, gente que se está buscando la vida, que ha encontrado un nicho de trabajo. Se plantea, por fin FEAGA lo consiguió. FEAGA lo consiguió por iniciativa parlamentaria, claro. y a día de hoy ámbito regional, interés regional, tiene una partida económica de la Dirección General de Ganadería para el desarrollo de FEAGA, y todo ello ¿sabes? Se contemplaría desde el inicio de esa iniciativa parlamentaria. Es verdad que en el momento de FEAGA fueron los parlamentarios de Coalición Canaria, creo que conjuntamente con iniciativa de los parlamentarios de Fuerteventura, pero se puede iniciar. Yo creo que una cosa estaríamos hablando que ya no estaríamos hablando del sector primario, pero sí de industria. Y de industria es que la directora Ángeles Palmero quien continuaría con el procedimiento de... Pues yo creo que una cosa de estas nos ponemos todos de acuerdo. Sí, yo creo que aquí no hay más. No sé lo que estamos esperando, porque cualquier día se cansa el colectivo, yo creo que en breve el Partido Popular lo va a llevar, y me imagino que contará con el apoyo de todos, porque ante estas cosas no podemos oponernos. Y yo además de aquí le lanzo al Cabildo de Fuerteventura, al compañero José Juan Herrera, que es el consejero de Artesanía y de Industria, y que no ha venido a esta tertulia, pero sí que mañana, pues que ya que tienen, oye, un superávit de 20 millones de euros, el Cabildo se puede permitir, oye, buscar de alguna manera, alguna fórmula, a lo mejor subvencionar a esos pequeños autónomos que de eso viven. Hay una asociación de productores y artesanos y productores de Fuerteventura que sí tienen una línea concreta y lo que se pretende es eso, consolidar, buscar la consolidación del sector artesano. Tenemos que buscar alguna fórmula para que ellos también que no se ahoguen, ¿no? Claro. Pilar. Pues la verdad que yo no tuve la oportunidad de estar, porque sinceramente ayer pues casi que me fue imposible, porque además tenía un momento y aproveché para ir a un acto importantísimo en el municipio de Tuineje, que fue la consagración de la iglesia de la Virgen del Sagrado Corazón, y pues asistí ahí. Claro, evidentemente no puedes ir a todo, además se me rompió el coche, estaba con algunos problemas después y no pude, pero sí es verdad que estoy informada. Además ahí estuvo mi compañero presidente Alejandro Jorge, también vino nuestro diputado nacional Pedro Quevedo, y sé que bueno, que el éxito, la participación ha sido importantísima. Ahora bien, yo creo que estamos obviando mucho desde los municipios, promocionar más dentro de los respectivos municipios al sector, porque no es solamente el día que vienen, que se cuente con ellos, sino desde dentro de los municipios, apoyados por las instituciones supramunicipales. Tiene que haber mayor apoyo a los artesanos, mayor promoción, mayores actividades. Yo ya no voy a hablar que les demos subvenciones, que les demos no sé qué. Yo estoy hablando de promoción interna, de colaboración dentro de cada uno de sus respectivos municipios, porque eso de alguna forma es cultura, es un atrayente más para los diferentes municipios que también queremos atraer, incluso el sector turístico. Que cuando hablamos de sector turístico no estamos hablando solo de los extranjeros, también hablamos de mucha gente de nuestro propio territorio nacional y canario, y además hablamos de la cultura de cada pueblo.
Y a mí Está me claro. parece interesante seguir trabajando y no solamente acordarnos de ello cuando está en ese momento, porque eso no es bueno ni para ellos Hay que seguir. ni para la promoción. Además hay una iniciativa magnífica que hace 2 años se puso en marcha, que es que ponen guaguas gratuitas del ayuntamiento para atraer turistas, no solo de Castillo, de Nuevo Horizonte, sino de Corrales o de Torrejales, y vemos la cantidad de turismo que se mueve, que están conociendo nuestra tradición y se van contando, Claro, supongo claro. que maravilla, Forma porque ahí hay parte. folclore y ves obras de arte, ¿no? Cosas. Vamos, yo creo que la feria, hay que decir, ha ido creciendo y cada año ha ido mejorando en Ah. instalaciones, en puestos, que yo creo que es impresionante. Hay que reconocerle la labor al colectivo y a todos los que colaboran. Yo creo que declararla de interés regional sería una buena iniciativa, pero aquí el quid de la cuestión, y yo creo que el principal problema que tienen los artesanos es el tema de la fiscalidad. Ellos, es muy difícil para ellos ser autónomos, con lo que conlleva el gasto, y poder mantenerse simplemente viviendo de la artesanía. Esa es la gran complicación, teniendo en cuenta lo que tú comentaste, que es verdad que tenemos la artesanía tradicional típica y luego muchísimas cosas modernas, y que hay muchísima No, qué gente maravilla, que empieza ya a trabajar en la Gente artesanía joven, como su modo de vida, que ahí habría que explorar eso. Yo creo que el principal problema que tienen ellos es la fiscalidad, el tema de la fiscalidad, de qué manera ellos pueden vivir sin tener que pagar un autónomo, porque a veces no les llega, y luego el tema del problema de la artesanía, en este caso es los mercadillos municipales, que claro, teniendo en cuenta que si tienes 2 por municipio a la semana, es muy difícil que ellos, con la venta que hacen allí, además a mí me consta que los hay, y por ejemplo ellos me constan el de la oliva, sé que hay, y los artesanos en ese caso son los que menos venden, se mueve mucho más el tema de la fruta, de la verdura, pero de la artesanía se mueve muy poco. Entonces habría que conjugar un acuerdo entre todas las administraciones de qué manera los potencias, y ellos también buscar otros nichos de negocio que no sea la población flotante, sino a través de las plataformas electrónicas, que decir, Claro. que hay lo que es un poco modernizarse y hay ayudarnos. algunos que Sí. han dado pasos, pero es complicado. Bueno, pues ahí queda. Mañana ahondaremos un poco, aprovechando bien el consejero de Artesanía, a la tertulia del Cabildo, sobre el tema de la feria. Pero antes de irme, me gustaría enseñarles 2 imágenes que nos deja el día. Por un lado, la imagen de este señor que aparece en redes sociales cogiendo una raya, una mantarraya que decimos nosotros, o algo parecido. Es un angelote posiblemente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque Atiracán, que es la Asociación de Amigos de los Tiburones y las Rayas de Canarias, han denunciado ante el Seprona que se está pescando de forma furtiva este tipo de animales que están protegidos, pero no por parte de los que viven aquí, sino se está publicitando en redes sociales, a eso corresponde esta foto, para atraer turismo, sobre todo inglés, y decirle, oiga, véngase a Fuerteventura, que mire lo que puede usted pescar con nosotros. Bueno, pues Atiracán ya ha puesto esa denuncia, el Seprona se ha puesto en marcha porque, como decimos, estas especies están en peligro crítico de extinción, el tiburón ángel o el angelote como se le conoce, y que por lo tanto hay que protegerlo. Esa es una de las imágenes que nos deja este día. Y la otra, una imagen que rescatamos del periódico digital noticiasfuerteventura.com, aprovechando que está aquí además el director general de Ganadería, este trozo, este pedazo, este cacho de queso majorero, como dice arriba, tipo manchego, queso majorero tipo manchego, que se vende en Nueva York por $9.31 la cuña. Hay quien denuncia, David, que esto no es ni queso majorero ni nada. El queso majorero puede ser tipo manchego. No. El queso majorero tiene Es el queso majorero. Tiene una Denominación de denominación de origen, origen, tiene un manchego consejo también. regulador, por eso, y de alguna manera ese consejo regulador tiene que velar porque seguridad. el queso que se distribuye y que se comercializa como majorero sea con unos criterios, origen, tipo de leche y demás. Por lo tanto, eso es del año 2017, y ya el 2017 se denunció al consejo regulador, se iniciaron actuaciones, pero bueno, hay que ver el precio también que se está vendiendo Hay que ver, en Nueva una York. cuña. Estamos Son hablando a 23 euros el kilo. 9.31, dice ahí. 22, sí, pero sí. el La kilo cuña. 22,99. 22,99. Y son 400 gramos de... Y lo que no podemos consentir es un desprestigio al queso majorero, que ya inicialmente con los tratados de libre comercio, no con el CETA, sino también el tratado transatlántico, pues dejaba un poco en evidencia las denominaciones de origen y la protección de esas denominaciones de origen. Con esto es una vez más, de alguna manera, que consolidar que el queso majorero es el que denomina el Consejo Regulador de Fuerteventura.
Bueno, pues eso hay que denunciarlo y estar encima y acechando porque se juega mucho en el queso de cabra majorera. Tiene el queso majorero, claro. Una mancha es lo que nos van a meter a nosotros si lo dejamos. Además, eso es una tienda gourmet, bueno, ya se ven los precios. Igual es queso majorero, lo que no puede ser tipo manchego, ¿no? Eso está claro que no. Porque se comercializa el queso majorero en Estados Unidos, ¿hay constancia? Sí, existen. Hay algunos lugares. Hay una empresa de Fuerteventura que comercializa en Estados Unidos. No te puedo decir las cantidades porque las desconozco, pero sí comercializa en Estados Unidos. Podría ser que sea majorero, pero tipo manchego no. Yo creo que Porque la cáscara la tiene negra, ¿no? No sé si esto es uno del tema. Bueno, pues Peña, Pilar, Rosa y David, gracias por habernos acompañado un día más en la tertulia. Les dejo ya con Rosy, que... les dejo... Claro, que Rosy estuvo en la Feria de Artesanía. Vamos a ver ahora, nada, en 2 minutos, un especial, un resumen de la Feria de Artesanía, que Rosy se fue para Antigua a pasárselo bien, como siempre, a hablar con los artesanos. Mucho más que ver aquí en Internet Televisión. Que descansen y hasta mañana.